Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Jiménez Rojas. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estoy en el aula A, mi matrícula es la 25050 y este video es para la materia de Derecho Civil 4. El tema que elegí es el contrato y su clasificación, el cual me parece muy interesante porque si nos ponemos a pensar un poco, pues en muchas ocasiones hemos firmado uno, ya sea para una tarjeta de crédito, para si hemos comprado una casa en una compraventa, en algún testamento, si nos han donado, hecho alguna donación, en fin. Y en caso de que no lo hayamos utilizado, pues bueno, lo vamos a utilizar porque siempre en algo, aunque veamos que es tan común, no deja de haber ese contrato para dar esa certeza de que se cumpla, de que las dos partes cumplan a lo que se están comprometiendo. Me gustaría empezar por definir lo que es el contrato, que es una fuente de obligaciones, la cual consiste en, en crear, en un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones. En su clasificación, me gustaría empezar por los unilaterales, que es cuando una de las partes tiene la responsabilidad. Podría ser en un caso de donación, el donante es el de la responsabilidad. Los siguientes son los bilaterales, que es cuando los dos tienen pues derechos y obligaciones. En los gratuitos, igual una parte nada más tiene la obligación. Se podría repetir el, el ejemplo, que podría ser el en una donación, en este caso el donante. En los onerosos, las dos partes tienen igual derechos y obligaciones. En los aleatorios, un ejemplo común sería cuando se va a realizar una compra o algún contrato de alguna cosecha en la cual diferentes factores influyen, como puede ser el clima, el agua, alguna plaga, eh, en la cual desde un principio no conocemos el monto, no conocemos si vamos a tener ganancias, si vamos a tener pérdidas. Esto se va a conocer hasta que se dé la cosecha, y saber cuál es el monto que, con el que nos van a dar, y ver si nos convino o no. En cambio, en el conmutativo, desde un principio se conoce cuál es el monto, o sea, el monto se establece en el momento en el que se hace el contrato. Existen también contratos que son principales. Estos contratos son independientes y no dependen de ningún otro, pero hay otros que son accesorios que sí dependen de un contrato principal para poder existir. Cuando, por ejemplo, realizamos una compraventa, ese sería el contrato principal, y una hipoteca sería un contrato accesorio, en donde, que se llaman accesorios o de seguridad, bueno, de garantía, perdón, en el que de alguna manera podemos garantizar que si no se lleva a cabo el pago como se acordó, se puede llevar a cabo una hipoteca para poder cubrir el monto. En los instantáneos es cuando surgen y se extinguen en un solo acto. Cuando, cuando realizamos una compraventa de contado, es en un solo acto porque se firma el contrato y a la vez se entrega el dinero. Ahí surgió y se extinguió. En cambio, en los que son de tracto sucesivo, también puede ser el ejemplo de una compraventa, pero esta compraventa va a ser a plazos. Entonces surge en un acto, en un momento, pero no se extingue. Se va a ir pagando poco a poco y su extinción solo va a llegar cuando se termine de pagar el monto acordado. En el solemne puede ser el matrimonio. En los contratos reales es cuando se realiza la entrega de la cosa. En el momento, si no es así, entonces no sería un contrato real y sería una promesa de contrato, porque todavía no se está entregando la cosa. O sea, ya se dijo que se va a entregar, pero todavía no se entrega. En los contratos consensuales es cuando ambas partes están de acuerdo,
se puede hacer un contrato verbal. Muchas veces no es por escrito ni tiene algunas otras formalidades, pero las dos partes están de acuerdo, por eso es consensual. Son muy importantes los contratos, ya que en nuestra vida diaria no los utilizamos, no es que sea que todo el tiempo los estemos utilizando, pero sí gran parte de nuestra vida. Como lo mencionaba, al adquirir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, al realizar alguna compra de algún coche, de una casa, de algún bien, al recibir una donación, todo ese tipo de situaciones que solemos hacer en la vida cotidiana nos refleja nos crea derechos y obligaciones. Es importante leer siempre las letras chiquitas, porque muchas veces se nos hace fácil cuando adquirimos una tarjeta, no lo leemos y solo vemos las partes que nos convienen. Pero llega un momento en el que se nos sobrepasa, se nos olvidó dar el pago, pensamos que era de otra manera y cuando vemos lo que debemos decimos, híjole, pero no es cierto, yo no firmé esto, o sea, no, yo voy a ir a reclamar. Pero ya cuando lees tu contrato o cuando vas te dicen, pero mire, usted firmó y aquí dice. Entonces por eso es muy importante leer con detenimiento antes de firmar para asegurarnos que es lo más conveniente y en caso de no estar seguras pues mejor no llevar a cabo ese contrato y analizarlo con calma para posteriormente elegir una opción que nos convenga más. Eso sería todo, muchas gracias.